Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Bombero José Espinosa. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? Marqués Gilma Jiménez. De acuerdo. ¿Y qué actividad estamos realizando? El día de hoy estamos realizando una prevención en cuanto a lo que tiene que ver con la inauguración al parque. Sí, como es un evento masivo, entonces necesitamos generar la prevención en caso de alguna emergencia, alguna tensión de primera respuesta. Para eso estamos aquí los bomberos. De acuerdo. ¿Ustedes pertenecen a qué estación? B5 Kennedy, estación de bomberos oficiales de Bogotá. De acuerdo. Por favor, cuénteme un poco sobre la gestión de riesgo desde el punto de vista del bombero oficial en la ciudad de Bogotá. ¿Cuántos bomberos hay en la ciudad? ¿Cuántas máquinas? Algo así muy general sobre el tema de ese... Listo, básicamente en la ciudad de Bogotá contamos más o menos con 540 bomberos, los cuales cubrimos la atención de emergencias durante las 24 horas, los 365 días del año. ¿Cuál es la función del bombero más que atender las emergencias en primera respuesta? Es generar una prevención antes de la situación. Básicamente entonces obtenemos mediante prevenciones, capacitación y formación a la comunidad que se prevenga, que los incendios no lleguen a una liberación súbita, sino que se puedan atender en una primera instancia, es decir, a un incendio incipiente, en donde la comunidad tenga conocimiento de cómo utilizar un extintor, cómo realizar una evacuación adecuada y cómo realizar de pronto esa primera atención que permita que una emergencia no se salga de las manos y para cuando lleguemos nosotros los bomberos o una atención de primera respuesta, la emergencia sea más controlable sin necesidad de llegar a tener pérdidas en bienes o incluso en vidas. Hace 100 años el tema de emergencias era muy desarticulado, cada uno por su lado. Hoy en día, con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, desde la presidencia, de ahí para abajo a nivel nacional, departamental, distrital, local, hay todos unos grupos operativos, donde está bomberos voluntarios, bomberos oficiales, defensa civil, Cruz Roja, entidades privadas y otros. Háblanos un poco sobre ese contexto en la ciudad de Bogotá. Sí, claro, que busca la prevención ante el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, incluso la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, es integral y de manera formal generar una articulación general de todo lo que tenga que ver con la atención a emergencias. Entonces, hace algunos años, cada entidad funcionaba bajo una estructura independiente, es decir, nos sucedió en Armero, nos sucedió en Armenia, en donde la atención a la emergencia fue por recursos independientes y no hubo una atención estructurada. Básicamente se genera un proceso de sistema comando de incidentes en donde hay una cabeza visible y de ahí para allá generamos una estructura piramidal en donde cada organismo, de acuerdo a su competencia y recursos, atiende la emergencia y así obtenemos una optimización de nuestros recursos, de nuestro personal y la emergencia no llega a tener periodos operacionales tan largos como lo que sucedió hace algunos años. Bogotá, una ciudad de más de 8 millones de habitantes, más de 5.400 barrios, 20 localidades, el 70% de propiedad horizontal, 540 bomberos, ¿son suficientes para atender emergencias en la ciudad de Bogotá? No, la verdad contamos con 540 bomberos formados y capacitados para atender una emergencia, pero si nos vamos a la atención real de la emergencia, el personal es poco, es, digámoslo así, limitado, ¿sí? Porque básicamente cuando se cubre periodos operacionales muy largos, estamos hablando de periodos operacionales de 12 horas o incluso más, entonces el bombero de pronto ya empieza a sentir un agotamiento, ya de pronto empieza a sentir... se empieza a sentir exhausto, entonces se necesita generar un proceso mayor de personal, ¿sí? El personal con el que contamos está muy bien capacitado para la atención a emergencias, incluso los recursos que tenemos son suficientes, pero es suficiente, no tenemos de pronto una tripulación. ¿El promedio por habitante de bomberos cuál debería ser? Debería ser un bombero por más o menos 150 habitantes. De acuerdo. Al ver eso, una de las debilidades, también sabemos que, bueno, ustedes hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, hay otros grupos operativos, Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos voluntarios, pero a veces también los vemos muy debilitados. Cuando ocurra un evento masivo, que ojalá no suceda en la ciudad de Bogotá, un ciudadano del común que no está capacitado en primera respuesta, en atención de primeros auxilios, ¿qué recomendaciones podemos generar a ese ciudadano del común que cree que la atención
debe brindarle el socorrista, el bombero, pero si de pronto no llega, para que haga algo preventivo a mediano y largo plazo? Listo. Primero que todo hay que entender que el tema de prevención en Colombia, somos muy jóvenes. El sistema de prevención en Colombia nació desde 1985 a raíz del desastre armero. ¿Listo? Entonces a partir de ahí la prevención, somos jóvenes. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Sí? Si no tienes conocimiento, si no tienes primera instancia, genera un círculo o un plan de acción, que en donde lo que hagas es generar un proceso de seguridad para que nadie ingrese a un área afectada o afecte más a una persona que esté involucrada. ¿Sí? Generamos un proceso de acción, y si no sé, lo que estoy haciendo es generar ese marco en donde la emergencia no se va a crecer, ni se va a salir de la mano, mientras que llega quien esté encargado de la emergencia. En este caso, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, dependiendo de la competencia que tenga. De acuerdo. En otros países del mundo, como Estados Unidos, Canadá, es obligatorio hacer un curso de primera respuesta. A la comunidad le exigen. En los pensos académicos hay ese tipo de información. ¿Aquí en Colombia existe ese tipo de situaciones? No, como te digo, Colombia es muy joven en el tema de atención y prevención de emergencias. Te repito que nacimos en 1985, nació el tema de prevención y atención a emergencias, por lo tanto estamos muy jóvenes. ¿Qué se está tratando de inicialmente bajo la ley de gestión de riesgo, incluso bajo la ley del bombero? ¿Sí? Que en esa primera instancia es de alguna manera generar prevención bajo capacitación a los entes comerciales, que es como esa primera vinculación para el tema de seguridad. Ahí posteriormente, y esperamos que en algún momento la ley obligue y se genere un pensum tanto académico como universitario para que cada uno tenga una formación, por lo menos en primera respuesta y por lo menos en hacer unas primeras maniobras de salvamento de vida. De acuerdo. Bogotá hablaba inicialmente el 70% en propiedad horizontal. Ayer precisamente estaba mirando el Hotel Bacatá, uno de los edificios más altos de la ciudad. Estamos aquí ubicados en una máquina con una infraestructura acorde para atender una emergencia en esas infraestructuras. Bomberos Bogotá necesita más de este tipo de máquinas, o con las que tenemos es suficiente? No, Bomberos Bogotá necesitaría más equipo vehicular. Si estamos hablando de incendios en grandes alturas, necesitamos mucho más. Lo que vos decís es cierto. La ciudad cada vez está, digámoslo así, echando más para arriba. Entonces, las máquinas escaleras o de grandes alturas que tenemos no son suficientes para atender la ciudad en caso de que se presenten varios incendios en la misma. Entonces, se necesitaría más máquinas de escalera o incluso estrategias para atender emergencias a unas grandes alturas que incluso superen la altura de los mismos vehículos. De acuerdo. Volvemos otra vez al tema de la propiedad horizontal. A diferencia de un hogar, de una residencia, pueden vivir 5 o 8 personas en un conjunto. En una torre pueden vivir 500, 600 personas. Una recomendación a esos administradores, a esos consejos de administración de esas propiedades horizontales para que generen acciones de gestión del riesgo al interior de sus organizaciones. Listo. Primera recomendación, y ante todo, es generar un proceso de que su forma de evacuación o plan de emergencia sea el adecuado. Estamos hablando de plan de evacuación, rutas adecuadas, señalización, iluminación de emergencia, pasillos despejados en la vía correcta, ¿vale? Más allá de eso, también entonces hablamos de el uso adecuado de extintores y que se genere, como estamos hablando de una cantidad considerable de personas, entonces un buen y adecuado manejo de los extintores. De acuerdo, ahora cambiamos de tema. Ahora es al contrario, en las residencias. Sabemos que si hay un evento masivo, Bogotá no tiene la infraestructura, o sí la tiene, para atender un evento masivo. Estoy hablando de colegios, juntas de acción comunal, donde las personas puedan tener el punto de encuentro y se puedan reunir en periodos largos de más de 72 horas. ¿Las hay en la ciudad de Bogotá? Bueno, tengo entendido que sí. La verdad, tenemos entendido que por parte de la Alcaldía Mayor que hay un plan de acción, en donde hay carpas y se pueden generar campamentos de primera respuesta en caso de un evento masivo, ¿sí? Siempre que se hablan de eventos masivos, entonces un evento masivo se considera más de 5 o 10 personas, ya eso es masivo. A partir de ahí, entonces, cuando ya hablamos de eventos masivos por terremoto, por desastres naturales o incluso por terrorismo, entonces de acuerdo a eso, la ciudad debe tener un plan de acción. Es decir, de acuerdo a la emergencia que se nos está presentando, se debe tener unas consideraciones especiales para la atención a la misma.
en este caso, campamentos, alimentaciones y demás. De acuerdo. Un mensaje al líder social. En el país somos 8 millones de afiliados comunales, 65.000 juntas de acción comunal, para que desde la gestión del riesgo, por supuesto, se apoye la importante labor que hace bomberos oficiales, bomberos voluntarios y los demás grupos de socorro en el país. Sí, claro, el mensaje es que nosotros como sociedad, nosotros somos el ente de prevención, somos humanos y somos parte de Colombia y parte de la ciudad, y somos quienes prevenimos y protegemos, y es más fácil y sería mejor para todos que realmente nos apropiemos de la ciudad, nos apropiemos de nuestro país y digamos que no solo la prevención es del organismo de socorro, sino también la prevención es de cada uno, y es mejor si la empezamos haciendo desde nuestro hogar. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. No aguanta. Comparte nuestros videos y seguiremos acompañando la importante labor que realizan nuestros bomberos oficiales en la ciudad y el país, y exaltamos a los líderes y gerentes públicos a que los acompañen y los respalden institucionalmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.